Estoy a punto de contarte algo que podría sorprenderte, algo que va en contra de todo lo que te han dicho sobre el colesterol y las enfermedades del corazón. Algo que la mayoría de los médicos no te dirán porque o no lo saben ellos mismos o temen la controversia. Si tienes más de 70 años y estás tomando un medicamento con estatinas para bajar tu colesterol, existe una posibilidad real de que el fármaco te esté causando más daño que beneficio. Sé que suena alarmante. Sé que contradice lo que has escuchado durante décadas. El colesterol es malo. El colesterol alto causa ataques al corazón. Las estatinas salvan vidas. Toma tu medicamento. No hagas preguntas. Pero la ciencia cuenta una historia diferente cuando se trata de adultos mayores. Una historia que la mayoría de la gente nunca escucha. Una historia que podría cambiar la forma en que piensas sobre las píldoras que tragas todos los días. Déjame ser absolutamente claro desde el principio. No te estoy diciendo que dejes de tomar tu medicamento con estatinas. No estoy diciendo que las estatinas sean fármacos malos que nadie debería tomar. Para ciertas personas en ciertas situaciones, las estatinas pueden ser realmente salvadoras. Pero te estoy diciendo que la ecuación cambia drásticamente después de los 70 años. Los beneficios se vuelven menores, a veces mucho menores de lo que te han hecho creer. Los riesgos se vuelven mayores, a veces mucho mayores de lo que alguien te ha explicado. Y la decisión sobre si continuar tomando estos medicamentos merece una consideración mucho más cuidadosa de la que la mayoría de la gente le da. Al final de este video, vas a entender exactamente cómo cambia el cálculo de riesgo-beneficio a medida que envejeces. Vas a aprender sobre efectos secundarios que son comunes en los adultos mayores, pero que a menudo pasan desapercibidos o se atribuyen al envejecimiento en sí. Vas a descubrir lo que la investigación real muestra sobre las estatinas en personas mayores de 70. Investigaciones que podrían sorprenderte dado lo confiado que se prescriben estos fármacos. Y vas a saber exactamente qué preguntas hacerle a tu médico y cómo tener una conversación productiva sobre si tu estatina sigue siendo adecuada para ti. Esta información podría proteger tu calidad de vida. Podría preservar tu independencia. Podría salvarte de efectos secundarios que has estado sufriendo sin darte cuenta de su causa. Comencemos. Primero, necesito contarte sobre una mujer cuya historia ilustra exactamente lo que sucede cuando se prescriben estatinas sin una consideración adecuada de los factores relacionados con la edad. Tenía 73 años, activa, independiente, con una mente aguda. Vivía sola en la casa que había compartido con su esposo durante 40 años antes de que él falleciera. Ella conducía por todas partes. Era voluntaria en su iglesia. Cuidaba a sus nietos regularmente. Jardineaba con entusiasmo. Leía vorazmente. Era, a cualquier medida razonable, una mujer que prosperaba. En su chequeo anual, su médico notó que su colesterol LDL, el llamado colesterol malo, estaba elevado. 162, para ser específicos. Su médico frunció el ceño ante ese número y recomendó comenzar un medicamento con estatinas. Tu colesterol está demasiado alto, dijo el médico. Estás en riesgo de enfermedad cardíaca. Este medicamento te protegerá. Ella confiaba en su médico. Lo había estado viendo durante años. Siempre le había dado buenos consejos. Llenó la receta y comenzó a tomar la píldora cada noche como se le indicó. Durante las primeras semanas no notó nada diferente. El medicamento parecía estar funcionando bien, sin problemas evidentes. Luego, gradualmente, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a sentirse cansada. No de manera dramática, solo persistentemente fatigada de una forma que nunca había experimentado antes. Supuso que simplemente estaba envejeciendo. Estas cosas pasan, se dijo a sí misma. No puedes esperar tener la energía de una persona más joven para siempre. Comenzó a tener problemas con sus piernas. Sus muslos se sentían débiles cuando subía escaleras. Sus pantorrillas dolían después de caminar cualquier distancia significativa.
Levantarse de una silla se volvió más difícil. Tuvo que usar sus brazos para impulsarse, algo que nunca había necesitado hacer antes. Mencionó esto a su médico en su próxima visita. Él asintió con simpatía. Eso es parte del envejecimiento, dijo. Tus músculos naturalmente se debilitan a medida que envejeces. Tal vez quieras hacer un poco de ejercicio ligero para mantener tu fuerza. Intentó hacer ejercicio, pero parecía empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Cuanto más se esforzaba, más le dolían los músculos. Comenzó a evitar actividades que requerían mucho esfuerzo físico. Dejó de jardinear porque arrodillarse y levantarse se había vuelto demasiado difícil. Dejó de ser voluntaria porque caminar y estar de pie la cansaba demasiado rápido. Luego notó algo más preocupante. Su memoria no estaba del todo bien. Siempre había tenido una memoria excelente. Nombres, fechas, hechos. Recordaba todo. La gente comentaba sobre su aguda memoria. Pero ahora estaba olvidando cosas. Entraba en una habitación y olvidaba por qué había ido allí. Comenzaba una frase y perdía el hilo de lo que intentaba decir. Perdía sus llaves, sus gafas, su teléfono, cosas que nunca habían sido un problema antes. También mencionó esto a su médico. Nuevamente, él asintió con simpatía. Algunos cambios de memoria son normales con el envejecimiento, le dijo. Probablemente no sea nada de qué preocuparse. Podemos hacer algunas pruebas cognitivas si empeora. Aceptó esta explicación. ¿Qué lección tenía? Que ahora tenía 74 años. Su cuerpo estaba declinando. Su mente se estaba ralentizando. Simplemente esto era lo que sucedía al envejecer. Durante el año siguiente, su declive se aceleró. La debilidad en sus piernas se volvió tan severa que tuvo problemas para caminar con seguridad. Comenzó a usar un bastón, luego un andador. Se cayó 2 veces, una en su cocina y otra en su baño. La segunda caída le rompió la muñeca. Sus problemas de memoria empeoraron. Comenzó a confundirse con sus medicamentos, tomándolos en los momentos equivocados o olvidando si los había tomado. Su hija tuvo que comenzar a venir a organizar sus cajas de pastillas. Su independencia se evaporó. Ya no podía conducir de manera segura porque su tiempo de reacción se había ralentizado y su pensamiento se sentía nublado. No podía cuidar de sí misma adecuadamente porque estaba demasiado débil y confundida. Sus hijos comenzaron a hablar sobre la vida asistida. En un lapso de aproximadamente 18 meses, esta mujer vibrante, activa e independiente se había transformado en alguien que apenas podía funcionar por sí sola. Todos asumieron que era solo el envejecimiento. Solo el declive natural que le sucede a todos eventualmente. Triste, pero inevitable. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Su hija, investigando en línea una noche, encontró un artículo sobre los efectos secundarios de las estatinas en pacientes ancianos. El artículo describía debilidad muscular, fatiga y problemas cognitivos como complicaciones potenciales de la terapia con estatinas, particularmente en adultos mayores. La hija leyó la descripción de los síntomas y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El artículo describía el declive de su madre casi exactamente. Llamó al médico de su madre al día siguiente y preguntó si la estatina podría estar causando estos problemas. El médico fue escéptico. Las estatinas son medicamentos muy seguros, dijo. Millones de personas las toman sin ningún problema. Es poco probable que la estatina sea responsable de los síntomas de su madre. Pero la hija insistió. Pidió una suspensión temporal de la estatina para ver qué sucedía. A regañadientes, el médico aceptó un ensayo supervisado. Dentro de 2 semanas de dejar la estatina, el dolor muscular de la madre comenzó a mejorar. En un mes, ella era notablemente más fuerte. En 3 meses, había dejado de usar su andador. Solo necesitaba un bastón, y pronto tampoco lo necesitó. Su pensamiento también se aclaró. La niebla se disipó. Podía seguir las conversaciones nuevamente.
podía recordar cosas. Se sintió como ella misma otra vez por primera vez en casi 2 años. La transformación fue tan dramática que su médico quedó genuinamente sorprendido cuando la vio en su cita de seguimiento. No lo habría creído si no lo hubiera visto yo mismo, admitió. He estado prescribiendo estatinas durante décadas. No tenía idea de que podrían causar problemas como este. Ella fue una de las afortunadas. Descubrió lo que estaba sucediendo y se recuperó. Pero, ¿cuántos otros hay ahí afuera en este momento, sufriendo el mismo declive, culpándolo del envejecimiento, sin sospechar que su medicación podría ser la causa? ¿Cuántos ancianos han perdido su independencia, sus mentes agudas, sus capacidades físicas, su calidad de vida, a causa de un medicamento que les dijeron que los protegería? ¿Y cuántos médicos siguen prescribiendo estos medicamentos a pacientes ancianos sin comprender completamente los riesgos o sopesarlos adecuadamente contra beneficios que pueden ser mínimos o inexistentes en este grupo de edad? Estas son las preguntas que quiero explorar contigo hoy. Permíteme comenzar explicando qué son las estatinas y por qué se han convertido en medicamentos tan universalmente prescritos. Las estatinas son una clase de medicamentos que reducen el colesterol bloqueando una enzima en tu hígado llamada HMG-CoA reductasa. Esta enzima es esencial para la producción de colesterol de tu hígado. Cuando la bloqueas con una estatina, tu hígado produce menos colesterol. Tus niveles de colesterol en sangre disminuyen. Las estatinas más comúnmente prescritas incluyen atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina y pravastatina. Puede que las conozcas por sus nombres comerciales. Decenas de millones de personas toman estos medicamentos en todo el mundo. En muchos países, las estatinas están entre los medicamentos más frecuentemente prescritos de cualquier tipo. La teoría detrás de la terapia con estatinas es sencilla y se ha repetido tanto que se ha convertido casi en un evangelio en la medicina moderna. El colesterol alto, particularmente el colesterol LDL alto, causa aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de placas grasas dentro de tus arterias. Estas placas estrechan tus arterias, restringiendo el flujo sanguíneo. También pueden romperse repentinamente, provocando coágulos sanguíneos que bloquean completamente las arterias. Cuando esto ocurre en las arterias que alimentan tu corazón, tienes un infarto. Cuando sucede en las arterias que alimentan tu cerebro, tienes un derrame. Por lo tanto, según esta teoría, reducir el colesterol debería disminuir la aterosclerosis, lo que debería reducir los infartos y los derrames, lo que debería ayudarte a vivir más tiempo. Esta cadena de lógica parece inatacable. Y para ciertas poblaciones, la evidencia apoya el uso de estatinas. En personas de mediana edad que ya han tenido un infarto, las estatinas claramente reducen el riesgo de tener otro infarto. El beneficio es sustancial y bien documentado. Para estos pacientes, las estatinas realmente salvan vidas. En personas de mediana edad con factores de riesgo cardiovascular muy altos, incluso si no han tenido un evento cardíaco aún, las estatinas parecen proporcionar una protección significativa. La evidencia aquí es algo menos robusta que para la prevención secundaria, pero es razonable. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Casi toda la investigación importante que apoya la terapia con estatinas se llevó a cabo principalmente en poblaciones de mediana edad. La edad promedio de los participantes en la mayoría de los ensayos pioneros de estatinas estaba entre los 55 y los 65 años. Las personas mayores de 70 estaban dramáticamente subrepresentadas en esta investigación. Las personas mayores de 75 estaban casi completamente ausentes. Las personas mayores de 80 prácticamente no existían en los estudios que establecieron las estatinas como terapia estándar. Cuando tomas investigaciones realizadas en personas de 55 años y aplicas las conclusiones a personas de 78 años, estás haciendo una suposición enorme. Estás asumiendo que lo que funciona para una población funcionará igualmente bien para una población completamente diferente.
Esta suposición a menudo es errónea. La biología cambia profundamente a medida que envejecemos. Los factores de riesgo que son enormemente importantes a los 50 pueden ser irrelevantes a los 80. Los factores protectores que ayudan a los 60 pueden causar daño a los 75. El cuerpo de un 45 años y el cuerpo de un 80 años son fundamentalmente diferentes en innumerables formas. Cuando los investigadores han estudiado específicamente las estatinas en poblaciones de ancianos, los resultados han sido mucho menos impresionantes de lo que los estudios en personas más jóvenes sugieren. A veces, los resultados han mostrado ningún beneficio en absoluto. Otras veces, han sugerido un posible daño. Permíteme contarte lo que la evidencia real muestra para las personas mayores de 70. Para la prevención secundaria, que significa personas que ya han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular o que tienen enfermedad cardiovascular documentada, hay alguna evidencia de que las estatinas pueden aún proporcionar beneficio en adultos mayores. El beneficio parece ser menor que en personas más jóvenes, pero probablemente sigue presente para muchos pacientes. Para la prevención primaria, que significa personas que no han tenido un evento cardiovascular y están tomando estatinas puramente basadas en números de colesterol o cálculos de riesgo, la evidencia en poblaciones ancianas es débil, contradictoria y en muchos estudios completamente ausente. Un análisis importante publicado en una revista médica líder examinó la terapia con estatinas específicamente en adultos mayores de 75 que no tenían enfermedad cardiovascular existente. Los investigadores observaron si las estatinas reducían infartos, accidentes cerebrovasculares o muertes en esta población. ¿El resultado? No se encontró un beneficio significativo. Las personas mayores de 75 sin enfermedad cardíaca existente, que tomaron estatinas, no vivieron más que aquellas que no las tomaron. No tuvieron menos infartos, no tuvieron menos accidentes cerebrovasculares. El medicamento que tomaron fielmente cada día, creyendo que los protegía, parecía no proporcionar ninguna protección mensurable en absoluto. Otro gran estudio examinó específicamente a adultos mayores de 70 y encontró resultados similares. Para la prevención primaria en este grupo de edad, las estatinas no redujeron la mortalidad general. Las personas que tomaban estatinas murieron a la misma tasa que las personas que no tomaban estatinas. Algunos estudios incluso han sugerido un potencial daño. Cierta investigación ha encontrado que en poblaciones muy mayores, aquellas de más de 85, niveles más altos de colesterol están en realidad asociados con una mejor supervivencia, no con una peor. Las personas con colesterol más alto vivieron más que las personas con colesterol más bajo. Este hallazgo parece invertir todo lo que se nos ha dicho sobre el colesterol. ¿Cómo puede el colesterol más alto estar asociado con una vida más larga? Hay varias posibles explicaciones. Primero, el colesterol no es simplemente una sustancia dañina que obstruye arterias. El colesterol es esencial para la vida. Cada célula de tu cuerpo necesita colesterol para mantener su integridad de membrana. Tu cerebro es extremadamente rico en colesterol. Muchas hormonas se producen a partir del colesterol. La síntesis de vitamina D requiere colesterol. Tu sistema inmunológico depende del colesterol. Cuando reduces agresivamente el colesterol en una persona anciana, cuyo cuerpo puede ya estar luchando por mantener funciones críticas, podrías estar privando a células y órganos de algo que realmente necesitan. En segundo lugar, en poblaciones ancianas, el colesterol alto puede ser un marcador de robustez general y buen estado nutricional. Las personas bien nutridas y fisiológicamente resistentes tienden a tener colesterol más alto. Las personas frágiles, desnutridas o en declive tienden a tener colesterol más bajo. En este contexto, el colesterol no está causando los resultados de salud. Está reflejándolos. En tercer lugar, la relación entre el colesterol y la enfermedad cardíaca parece debilitarse sustancialmente con la edad. La fuerte asociación observada en personas de mediana edad se vuelve mucho más débil o desaparece por completo en poblaciones ancianas.
Lo que el colesterol está haciendo a las arterias a los 50 no parece estar haciendo lo mismo o haciéndolo de manera tan dañina a los 80. En cuarto lugar, los riesgos competitivos de la vejez pueden abrumar cualquier beneficio cardiovascular de las estatinas. Una persona de 80 años enfrenta muchas causas potenciales de enfermedad y muerte: cáncer, infecciones, caídas y fracturas, insuficiencia renal, demencia. La probabilidad de que prevenir específicamente un infarto extienda sustancialmente la vida se vuelve menor cuando existen tantas otras amenazas. Todo esto sugiere que la recomendación general de prescribir estatinas basándose únicamente en números de colesterol, independientemente de la edad, no está respaldada por la evidencia en poblaciones ancianas. Ahora permíteme explicar los riesgos de la terapia con estatinas en adultos mayores. Riesgos que a menudo son más significativos de lo que los médicos reconocen. El efecto secundario más común de las estatinas son los problemas musculares, que van desde un leve dolor muscular hasta un daño muscular severo. Los médicos a menudo citan estadísticas que sugieren que solo alrededor del 5 al 10% de los usuarios de estatinas experimentan síntomas musculares. Pero estas estadísticas provienen de ensayos clínicos que excluyeron sistemáticamente a pacientes mayores y más frágiles, y que a menudo no preguntaron sobre síntomas musculares a menos que los pacientes los informaran espontáneamente. Los estudios del mundo real que evalúan activamente los síntomas musculares encuentran tasas mucho más altas. Algunos estudios han encontrado que hasta el 30% de los usuarios de estatinas experimentan algún grado de problemas musculares. En pacientes ancianos específicamente, las tasas pueden ser incluso más altas. Lo que hace que esto sea particularmente insidioso es cómo suelen desarrollarse los síntomas y cómo suelen ser interpretados. Los efectos musculares de las estatinas generalmente no aparecen de inmediato. Se desarrollan gradualmente durante semanas o meses. Una persona comienza a tomar una estatina y se siente bien inicialmente. Luego, lentamente, nota que se cansa más fácilmente. Sus piernas se sienten pesadas. Subir escaleras se vuelve más difícil. Levantarse de las sillas requiere más esfuerzo. Debido a que el declive es gradual y porque comienza mucho después de que se inició el medicamento, las personas no lo conectan con la droga. Y porque los síntomas se parecen exactamente a lo que esperamos del envejecimiento normal, los médicos tampoco lo conectan con la droga. El paciente se queja de debilidad y fatiga. El médico dice que es solo envejecimiento. El paciente acepta esta explicación y continúa tomando el medicamento que está causando el problema. Esto es exactamente lo que le sucedió a la mujer que describí al principio. El mecanismo detrás de la toxicidad muscular por estatinas está relacionado con cómo funcionan las estatinas a nivel celular. Las estatinas no solo bloquean la producción de colesterol, bloquean la producción de toda una clase de moléculas llamadas isoprenoides que se producen a través de la misma vía bioquímica. Una de las más importantes de estas moléculas se llama coenzima Q10 o CoQ10. CoQ10 es esencial para la producción de energía en cada célula de tu cuerpo. Es un componente crítico de las mitocondrias, las centrales eléctricas de tus células, que generan la energía necesaria para todas las funciones celulares. Cuando las estatinas reducen la producción de CoQ10, las células de todo tu cuerpo pueden no ser capaces de producir energía de manera tan eficiente. Las células musculares, que tienen demandas de energía muy altas, son particularmente vulnerables. Cuando las células musculares no pueden producir energía adecuada, se debilitan, les duele y, en casos severos, pueden descomponerse por completo. Esta descomposición, llamada rhabdomiólisis en su forma severa, puede liberar proteínas musculares en el torrente sanguíneo que dañan los riñones y pueden incluso ser fatales en casos extremos. Aunque la rhabdomiólisis severa es rara, existe en un espectro con síntomas musculares más leves que son mucho más comunes.
Los adultos mayores son más susceptibles a la toxicidad muscular por estatinas por varias razones. Primero, los niveles de CoQ10 disminuyen naturalmente con la edad. Los adultos mayores ya tienen niveles base más bajos de esta molécula crítica. Cuando añades una estatina que reduce aún más CoQ10, puedes empujar los niveles por debajo del umbral necesario para una función muscular normal. Segundo, los adultos mayores tienen menos masa muscular para empezar. El proceso natural de pérdida muscular relacionado con la edad, llamado sarcopenia, significa que los ancianos tienen reservas reducidas. Cualquier insulto adicional al tejido muscular por medicamentos tiene un impacto proporcionalmente mayor. Tercero, los adultos mayores son más propensos a estar tomando múltiples medicamentos que pueden interactuar con las estatinas y aumentar el riesgo de toxicidad muscular. Ciertos antibióticos, antifúngicos, bloqueadores de los canales de calcio y otros medicamentos comunes pueden elevar los niveles de estatinas en la sangre y amplificar los efectos secundarios. Cuarto, los adultos mayores son más propensos a tener deterioro renal o hepático, que afecta cómo se metabolizan y eliminan las estatinas del cuerpo. Una eliminación comprometida significa niveles más altos de fármacos y un mayor riesgo de toxicidad. La consecuencia de la debilidad muscular inducida por estatinas en pacientes ancianos va mucho más allá del malestar. Amenaza directamente la independencia y la supervivencia. Cuando una persona mayor se vuelve débil, se vuelve menos activa. Cuando son menos activos, se debilitan aún más. Es un ciclo vicioso que acelera el deterioro funcional. La debilidad conduce a dificultades para caminar, lo que lleva a caídas. Las caídas en las personas mayores causan fracturas de cadera, lesiones en la cabeza y otras consecuencias devastadoras. Las fracturas de cadera, en particular, están asociadas con un aumento dramático en la mortalidad. Muchas personas que sufren una fractura de cadera nunca se recuperan completamente. Muchos mueren dentro de un año después de la fractura. Un medicamento que se prescribió para teóricamente proteger contra enfermedades cardíacas en un futuro lejano puede estar causando directamente debilidad y caídas que matan a las personas ahora mismo. La segunda gran preocupación con las estatinas en poblaciones ancianas son los efectos cognitivos. Esta es un área controvertida donde las posiciones oficiales y las experiencias de los pacientes divergen dramáticamente. Las posiciones regulatorias oficiales mantienen que las estatinas no causan demencia y que cualquier efecto cognitivo es raro, leve y reversible. La FDA añadió una advertencia sobre los efectos cognitivos a las etiquetas de las estatinas, pero enfatizó que los efectos parecían ser poco comunes y no graves. Pero los informes de los pacientes cuentan una historia diferente. Muchas personas que toman estatinas informan síntomas cognitivos que incluyen problemas de memoria, confusión, dificultad para concentrarse, niebla mental y problemas para encontrar palabras. Estos informes son consistentes y numerosos. Provienen de personas que estaban cognitivamente intactas antes de comenzar con las estatinas y que mejoraron después de detenerse. Algunos investigadores creen que los efectos cognitivos de las estatinas son subestimados porque se desarrollan gradualmente, porque imitan el envejecimiento normal y porque ni los pacientes ni los médicos piensan en conectarlos a un medicamento que supuestamente protege el corazón. ¿Te suena familiar? Es el mismo patrón que vemos con los síntomas musculares. La plausibilidad biológica para los efectos cognitivos de las estatinas es considerable. El cerebro produce la mayor parte de su propio colesterol localmente porque el colesterol de la sangre no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. Pero algunas estatinas, particularmente las lipofílicas como la atorvastatina y la simvastatina, que se disuelven fácilmente en grasa, pueden cruzar al cerebro y pueden afectar la síntesis de colesterol allí. Si la producción de colesterol en el cerebro se ve afectada, las consecuencias para la función cognitiva podrían ser significativas. Además, la reducción de CoQ10 causada por las estatinas puede afectar el metabolismo energético del cerebro
al igual que afecta el metabolismo energético muscular. El cerebro tiene enormes demandas de energía. Cualquier deterioro de la producción de energía celular podría impactar el pensamiento y la memoria. Para una persona anciana que ya puede estar experimentando algunos cambios cognitivos relacionados con la edad, añadir un medicamento que potencialmente deteriora aún más la función cerebral podría empujarla a un umbral de funcionamiento normal, a una discapacidad notable. Y nuevamente, debido a que los cambios son graduales y porque parecen un envejecimiento normal, rara vez se establece la conexión con el medicamento. Déjame contarte sobre otra persona cuya historia ilustra este patrón. Tenía 78 años, ingeniero retirado, extremadamente inteligente. Había pasado su carrera resolviendo problemas técnicos complejos y aún abordaba la vida con una mente analítica. Hacía crucigramas cada mañana. Leía revistas científicas. Debatía sobre política con cualquiera que estuviera dispuesto a participar. Su médico le recetó una estatina cuando su colesterol LDL medía 155. No tenía antecedentes de enfermedades cardíacas, ni diabetes, ni otros factores de riesgo importantes más allá de su edad y su nivel de colesterol. Pero su médico creía en la reducción agresiva del colesterol y prescribió el medicamento como medida preventiva. En unos meses, su esposa notó cambios. No era tan rápido con sus crucigramas. Se quedaba mirando pistas que antes le habrían parecido fáciles. Comenzó a dejar crucigramas sin terminar. Repetía historias, contándole lo mismo que le había dicho el día anterior como si fuera información nueva. Nunca había hecho eso antes. Parecía menos involucrado en conversaciones sobre eventos actuales, temas que siempre lo habían animado. Ella mencionó estos cambios de manera suave. Él desestimó sus preocupaciones al principio, pero en privado también estaba preocupado. Sabía que algo no estaba bien. Su pensamiento se sentía más lento, nublado, menos preciso. Pero asumió que eso era lo que pasaba al acercarse a los 80. Su esposa no estaba tan segura. Comenzó a investigar en línea y descubrió que otras personas habían reportado cambios cognitivos similares tras comenzar con estatinas. Encontró literatura médica que discutía posibles mecanismos. Encontró foros de pacientes llenos de personas describiendo exactamente lo que ella estaba observando en su esposo. Trajo esta información a su médico, quien inicialmente la desestimó. Las estatinas no causan demencia, dijo. Estos cambios cognitivos son probablemente solo un envejecimiento normal. Pero ella persistió. Pidió una suspensión temporal. Señaló que su esposo no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas y que su beneficio teórico de la estatina era incierto, en el mejor de los casos. A regañadientes, el médico accedió. En cuestión de semanas tras detener la estatina, la esposa del hombre notó mejoras. Su rendimiento en crucigramas mejoró. La repetición de historias disminuyó. Su participación en las conversaciones volvió. Después de 3 meses sin el medicamento, se sintió como él mismo de nuevo. Su mente analítica había vuelto. La niebla se había disipado. Su médico se sorprendió, pero reconoció que quizás la estatina había estado contribuyendo a sus síntomas cognitivos. Acordaron no reiniciarla. El hombre vivió otros 11 años, falleciendo a los 89 por causas no relacionadas con enfermedades cardíacas. Nunca tuvo un ataque al corazón ni un derrame cerebral a pesar de no tomar la estatina. Y mantuvo su agudeza cognitiva y calidad de vida hasta el final. ¿Habría sido diferente su resultado si hubiera continuado con la estatina? Quizás. Quizás habría sido ligeramente menos probable que tuviera un evento cardiovascular. Pero quizás habría pasado esos últimos años con un deterioro cognitivo, confundido, disminuido, su calidad de vida sacrificada por una protección teórica que quizás ni siquiera necesitaba. La tercera gran preocupación con las estatinas en poblaciones ancianas es el aumento del riesgo de diabetes. Se ha demostrado de manera definitiva que las estatinas aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto no es controvertido. Las agencias regulatorias lo reconocen.
El efecto es dependiente de la dosis, lo que significa que dosis más altas de estatina conllevan un mayor riesgo de diabetes. Varios estudios han encontrado que las estatinas aumentan el riesgo de diabetes entre un 9 y un 25% o incluso más, dependiendo de la población estudiada y la estatina específica y dosis utilizada. Para los pacientes ancianos, esto es particularmente preocupante por varias razones. Primero, la diabetes en sí misma conlleva un riesgo cardiovascular significativo. El medicamento que supuestamente se toma para proteger el corazón está aumentando el riesgo de una enfermedad que daña el corazón. Esto parece contraproducente. Segundo, los pacientes ancianos con diabetes enfrentan complicaciones serias adicionales, incluyendo enfermedades renales, problemas de visión, daño a los nervios y mayor riesgo de infección. Estas complicaciones pueden impactar dramáticamente la calidad de vida y la longevidad. Tercero, manejar la diabetes requiere un esfuerzo significativo, incluyendo restricciones dietéticas, monitoreo de azúcar en sangre y, a menudo, medicamentos adicionales. Agregar esta carga a la vida de un paciente anciano basado en un medicamento que puede no estar proporcionando un beneficio cardiovascular significativo parece difícil de justificar. Cuarto, los efectos cognitivos de la diabetes y las fluctuaciones de azúcar en sangre pueden agravar cualquier efecto cognitivo de la propia estatina, potencialmente acelerando el declive mental. Más allá de estas tres grandes preocupaciones, hay otros problemas a considerar con el uso de estatinas en pacientes ancianos. Se ha asociado a las estatinas con un aumento de la fatiga y una reducción de la tolerancia al ejercicio, incluso en ausencia de síntomas musculares evidentes. Para los pacientes ancianos que intentan mantener la actividad física y la forma, esto puede socavar los esfuerzos que de otro modo protegerían su salud cardiovascular. Las estatinas pueden aumentar el riesgo de cataratas y otros problemas oculares. Para los pacientes ancianos que ya pueden estar lidiando con cambios de visión relacionados con la edad, esto añade otra preocupación. Las estatinas pueden interactuar con numerosos otros medicamentos, y los pacientes ancianos suelen tomar múltiples fármacos. El riesgo de interacciones problemáticas aumenta con la edad y con el número de medicamentos. Algunas investigaciones han vinculado a las estatinas con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, el tipo causado por sangrado en el cerebro en lugar de un coágulo sanguíneo. Mientras que las estatinas pueden reducir el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, si simultáneamente aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, el beneficio neto se vuelve menos claro. Ahora necesito abordar una pregunta crítica. Si los beneficios de las estatinas en pacientes ancianos para la prevención primaria son cuestionables y los riesgos son significativos, ¿por qué estos fármacos todavía se recetan tan ampliamente a los ancianos? Varios factores contribuyen a esta situación. Primero, las pautas médicas han recomendado generalmente estatinas, basadas en cálculos de riesgo cardiovascular que predicen el riesgo de enfermedad cardíaca, pero no toman en cuenta adecuadamente los riesgos competitivos o las consideraciones de calidad de vida. Estos calculadores de riesgo fueron desarrollados y validados principalmente en poblaciones más jóvenes. Se están aplicando a pacientes ancianos sin evidencia adecuada de que las intervenciones sugeridas realmente ayudarán. Segundo, el colesterol ha sido tan vilipendiado en la cultura médica y en la conciencia pública que los números altos de colesterol crean una presión casi automática para recetar algo que los disminuya. Los doctores se sienten incómodos dejando el colesterol alto, sin tratar, incluso cuando el tratamiento puede no ser beneficioso. Los pacientes se sienten ansiosos cuando se les dice que su colesterol es alto y a menudo solicitan medicación. Tercero, la industria farmacéutica ha gastado décadas y miles de millones de dólares promoviendo la importancia de reducir el colesterol y los beneficios de las estatinas. Este marketing ha moldeado la educación médica, las pautas clínicas y la percepción pública de maneras que persisten incluso a medida que la evidencia se vuelve más matizada.
Cuarto, los médicos están ocupados y tienden a seguir protocolos establecidos en lugar de involucrarse en discusiones individualizadas que consumen tiempo sobre si los tratamientos estándar son apropiados para pacientes específicos. Prescribir una estatina a cualquier persona con colesterol elevado es fácil y defendible. No prescribir requiere una explicación y justificación que muchos médicos no tienen tiempo para proporcionar. Quinto, los efectos negativos de las estatinas en pacientes ancianos son a menudo graduales y se atribuyen al envejecimiento en lugar de a la medicación. Los médicos no ven el daño que están causando porque no parece toxicidad del fármaco. Parece un deterioro normal. La conexión nunca se establece. Sexto, la desprescripción, que significa detener medicamentos que ya no son apropiados, no está bien establecida en la práctica médica. El sistema está diseñado para agregar medicamentos, no para restar. Una vez que se inicia un fármaco, la inercia lo mantiene en funcionamiento indefinidamente, incluso cuando las circunstancias han cambiado y el uso continuado ya no está justificado. Ahora déjame discutir lo que realmente deberías hacer con esta información. Si tienes más de 70 años y tomas una estatina para prevención primaria, lo que significa que nunca has tenido un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular o has sido diagnosticado con enfermedad cardiovascular, deberías tener una conversación seria con tu médico sobre si la terapia continua con estatinas es apropiada para ti. Esta no es una decisión que debas tomar por tu cuenta. No es apropiado simplemente detener tu medicación sin orientación médica. Pero es absolutamente apropiado hacer preguntas, expresar preocupaciones y solicitar una reconsideración de tu plan de tratamiento. Aquí están las preguntas que deberías hacer. Primero, ¿cuál es mi riesgo cardiovascular real? No basado solo en un número, sino en mi estado de salud general, mis otros factores de riesgo, mi historial familiar y mi esperanza de vida. Segundo, ¿cuál es el beneficio absoluto que puedo esperar de este medicamento? No la reducción del riesgo relativo, que a menudo se usa para hacer que los beneficios suenen más impresionantes de lo que son, sino la reducción del riesgo absoluto. ¿Cuántas personas como yo necesitan tomar este fármaco durante cuánto tiempo para prevenir un ataque al corazón? Tercero, ¿cuáles son los riesgos de este medicamento para alguien de mi edad? Pregunta específicamente sobre los efectos musculares, efectos cognitivos y el riesgo de diabetes. Cuarto, ¿hay enfoques alternativos para proteger mi salud cardiovascular que podrían ser más apropiados a mi edad? Cosas como la actividad física, cambios en la dieta, manejo de la presión arterial y el azúcar en sangre, y reducción del estrés. Quinto, si quisiera intentar detener este medicamento, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo monitorizaríamos para asegurarnos de que sea seguro? Déjame explicarte lo que podrían revelar respuestas informadas a estas preguntas. En cuanto al beneficio absoluto, los números para la prevención primaria en poblaciones ancianas son desalentadores. Incluso en las interpretaciones más optimistas de los datos para poblaciones más jóvenes, el beneficio absoluto de las estatinas para la prevención primaria es modesto. Típicamente, alrededor de 100 personas necesitan tomar una estatina durante 5 años para prevenir un ataque al corazón. Las otras 99 toman la medicación todos los días durante 5 años y no obtienen ningún beneficio cardiovascular, aunque están expuestas a todos los riesgos. En poblaciones ancianas sin enfermedad cardíaca existente, donde la evidencia es más débil, los números son probablemente aún menos favorables. Quizás varios cientos de personas necesitarían ser tratadas para prevenir un evento. Cuando tienes 80 años con una esperanza de vida de quizás 8 a 10 años, pasar esos años tomando un medicamento que tiene una pequeña probabilidad de prevenir un ataque al corazón mientras conlleva un riesgo significativo de debilidad muscular, deterioro cognitivo, caídas y diabetes, puede no ser un intercambio favorable. En cuanto a enfoques alternativos, hay abundante evidencia de que los factores de estilo de vida impactan significativamente el riesgo cardiovascular a cualquier edad. La actividad física regular, incluso actividades moderadas como caminar a diario,
reduce sustancialmente el riesgo cardiovascular en poblaciones ancianas. El ejercicio mejora la función cardiovascular, reduce la presión arterial, mejora el control del azúcar en sangre y proporciona beneficios que los medicamentos no pueden igualar. Pero aquí está la cruel ironía. Si una estatina está causando debilidad muscular y fatiga, socava directamente la capacidad de hacer ejercicio. La medicación destinada a proteger el corazón puede estar impidiendo que el paciente haga lo que realmente protegería su corazón de manera más efectiva. Los patrones dietéticos que enfatizan verduras, frutas, granos enteros, pescado y grasas saludables, mientras minimizan los alimentos procesados y azúcares añadidos, se asocian con mejores resultados cardiovasculares. Estos patrones funcionan independientemente de lo que hagan a los números de colesterol. Mantener conexiones sociales y compromiso mental parece proteger la salud cardiovascular, posiblemente a través de efectos sobre las hormonas del estrés y la inflamación. Un sueño adecuado, la gestión del estrés y evitar fumar proporcionan beneficios cardiovasculares que son al menos tan importantes como cualquier medicamento. Para muchos pacientes mayores, esforzarse en estos factores de estilo de vida, en lugar de depender de una estatina, probablemente ofrecería más beneficios con menos riesgos. En cuanto a la interrupción segura de las estatinas, esto debe hacerse en colaboración con su médico y con un monitoreo apropiado. Para alguien que toma una estatina para la prevención primaria y que nunca ha tenido un evento cardiovascular, detenerse es generalmente sencillo. No hay síndrome de abstinencia. Simplemente deja de tomar la pastilla. Su médico puede querer revisar sus niveles de colesterol después de detenerse para ver cómo responden. Aunque esto se trata más de información que de tomar decisiones de tratamiento basadas únicamente en números. Si ha estado experimentando síntomas que podrían estar relacionados con la estatina, particularmente síntomas musculares, fatiga o problemas cognitivos, haga un seguimiento de si mejoran después de detenerse. La mejora que se correlaciona con la interrupción proporciona información diagnóstica valiosa. Algunos médicos recomiendan una reducción gradual de la dosis en lugar de una interrupción abrupta, aunque no hay evidencia sólida de que esto sea necesario por razones de seguridad. Puede ser simplemente una transición psicológica más cómoda. Ahora, permítame discutir situaciones en las que las estatinas aún pueden ser apropiadas incluso en pacientes mayores. Si ya ha tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, o si tiene enfermedad cardiovascular documentada como bloqueos en las arterias coronarias o enfermedad arterial periférica, el cálculo es diferente. Esta es la prevención secundaria, y la evidencia de beneficio aquí es más fuerte incluso en poblaciones mayores. Para la prevención secundaria, las estatinas parecen reducir el riesgo de eventos cardiovasculares posteriores incluso en pacientes mayores. El beneficio absoluto es mayor porque el riesgo basal es más alto. Un medicamento que reduce el riesgo en un 20% proporciona más beneficio absoluto a alguien en alto riesgo que a alguien en bajo riesgo. Sin embargo, incluso para la prevención secundaria en pacientes mayores, la conversación sobre riesgos y beneficios aún debe tener lugar. Los pacientes deben ser informados sobre los posibles efectos secundarios y deben ser monitoreados por ellos. Si un paciente con antecedentes de infarto desarrolla debilidad muscular significativa o deterioro cognitivo debido a una estatina, sigue siendo un problema que necesita ser abordado. El beneficio de continuar con la terapia con estatinas debe sopesarse con el costo en la calidad de vida y el estado funcional. A veces, la respuesta será continuar con la estatina, pero intentar una dosis más baja o una estatina diferente que pueda ser mejor tolerada. A veces será agregar suplementos de CoQ10 que pueden reducir los síntomas musculares para algunas personas. A veces será aceptar la interrupción de la estatina a pesar de la historia cardiovascular si los efectos secundarios son lo suficientemente severos como para impactar significativamente la calidad de vida. Estas son decisiones individuales que deben tomarse a través de un proceso de toma de decisiones compartido entre el paciente y el médico, con plena consideración de los valores, preferencias y prioridades del paciente.
Otra situación en la que las estatinas podrían seguir siendo apropiadas es la hipercolesterolemia familiar, una condición genética que causa niveles de colesterol extremadamente altos desde el nacimiento. Las personas con esta condición tienen un riesgo cardiovascular dramáticamente elevado a lo largo de sus vidas, y la reducción del colesterol proporciona un beneficio claro. Sin embargo, esta es una condición relativamente rara y no se aplica a la mayoría de las personas a quienes se les recetan estatinas. Permítame compartir una historia más para ilustrar cómo se pueden navegar estas decisiones. Un hombre, de 82 años, había estado tomando una estatina durante más de 15 años. La comenzó en sus últimos 60 después de que un chequeo rutinario de colesterol mostrara un LDL elevado. Nunca había tenido problemas cardíacos, ningún infarto, ningún accidente cerebrovascular, ningún dolor en el pecho, ningún procedimiento. Su corazón estaba saludable en todas las medidas. Pero, a lo largo de los años, había desarrollado una debilidad progresiva que se había acelerado recientemente. Apenas podía caminar hasta el final de su entrada. Se había caído varias veces. Había sido evaluado extensamente por enfermedades neurológicas, deficiencias vitamínicas y otras causas de debilidad. No se había encontrado nada definitivo. Su esposa, que era 10 años más joven y muy aguda, comenzó a preguntarse sobre la estatina. Había leído algo sobre la miopatía por estatinas y quería saber si podría estar contribuyendo a su declive. Llevaron esta pregunta a su médico, quien inicialmente fue despectivo. Había estado en esta estatina durante 15 años, dijo el médico. Si hubiera causado problemas, ¿no los habría causado ya? Pero la esposa insistió. Señaló que la miopatía por estatinas podría desarrollarse gradualmente y podría empeorar con el tiempo. Citó literatura médica que había encontrado. Pidió una interrupción temporal. El médico fue reacio, pero finalmente aceptó. Detendrían la estatina durante 3 meses y verían qué pasaba. En el primer mes, no cambió mucho. La debilidad permaneció. La familia estaba decepcionada, pero decidida a completar el ensayo. En el segundo mes, comenzó una mejora sutil. Parecía un poco más fuerte. Llegaba al final de la entrada con más facilidad. Para el tercer mes, la mejora era innegable. Caminaba mejor que en años. Tenía más energía. Estaba más comprometido. Informaron esto a su médico, quien reconoció que la estatina aparentemente había estado contribuyendo a su debilidad. Acordaron no reiniciarla. Durante el año siguiente, su fuerza continuó mejorando. Recuperó funciones que pensaba que había perdido para siempre. Comenzó a salir a caminar diariamente de nuevo. Sentía que había recuperado años de vida. Ahora, algunos podrían argumentar que al detener su estatina, aumentó su riesgo de un infarto. Y quizás lo hizo, marginalmente. Pero tenía 82 años sin antecedentes de enfermedad cardíaca. Su riesgo estadístico de tener un infarto en un año dado era relativamente bajo, independientemente del uso de estatinas. Y su calidad de vida con la estatina se había vuelto tan comprometida que apenas estaba viviendo de todos modos. Para él, la elección era entre una protección cardíaca teórica que podría añadir un pequeño incremento a su probabilidad de supervivencia frente a la posibilidad de caminar, funcionar y vivir de manera significativa en el tiempo que le quedaba. Él eligió vivir de manera significativa. La mayoría de la gente haría la misma elección si se les presentara honestamente. Esto me lleva a un punto fundamental sobre la toma de decisiones médicas en pacientes ancianos que a menudo se pasa por alto. La calidad de vida importa enormemente. Quizás importa más que la duración de la vida, especialmente cuando la esperanza de vida restante es limitada e incierta, independientemente de los tratamientos que se utilicen. Para un cincuentón con décadas de vida por delante, tomar un medicamento que reduce ligeramente el riesgo de un evento cardiovascular que podría acabar con la vida prematuramente tiene sentido, incluso si el medicamento tiene algunos efectos secundarios. Los potenciales años de vida salvados justifican los sacrificios. Para un octogenario con una expectativa de vida limitada,
El cálculo es completamente diferente. Añadir un medicamento que podría extender ligeramente la vida, pero que reduce significativamente la calidad de lo que queda de vida, puede no ser un buen trato. La atención médica para los pacientes ancianos debería orientarse hacia maximizar la función, la independencia y la calidad de vida, en lugar de simplemente extender la supervivencia a cualquier costo. Con demasiada frecuencia, los pacientes ancianos son tratados con los mismos enfoques preventivos agresivos que se utilizan para los pacientes más jóvenes, enfoques diseñados para prevenir eventos décadas en el futuro, en personas que pueden no tener décadas restantes y para quienes la calidad de vida diaria debería ser la preocupación principal. Las estatinas prescriptas de manera reflexiva a cada persona mayor con colesterol elevado, sin considerar la esperanza de vida, el estado funcional, la calidad de vida y las preferencias del paciente, representan exactamente este tipo de agresividad médica mal dirigida. Ahora permíteme darte algunas pautas prácticas sobre cómo proceder. Si actualmente estás tomando una estatina y tienes más de 70 años, esto es lo que te recomiendo. Primero, haz un inventario honesto de cómo te sientes. ¿Has notado algún cambio en la fuerza muscular, resistencia o comodidad desde que comenzaste la estatina? ¿Alguna fatiga aumentada o tolerancia al ejercicio reducida? ¿Algún cambio en la memoria, claridad mental o función cognitiva? ¿Algún otro síntoma que podría haber comenzado o empeorado alrededor del momento en que comenzaste el medicamento? Ten en cuenta que la línea de tiempo puede ser complicada. Los efectos de las estatinas a menudo se desarrollan gradualmente a lo largo de meses o años. Puede que no conectes los síntomas con un medicamento que has estado tomando durante mucho tiempo. Piensa en cuándo comenzaste la estatina y si algo cambió después. En segundo lugar, considera cuidadosamente tu historial cardiovascular. ¿Has tenido alguna vez un ataque al corazón, un derrame cerebral, una cateterización cardíaca que muestre arterias bloqueadas, colocación de stent, cirugía de bypass o cualquier otro evento o procedimiento cardiovascular? ¿Te han diagnosticado enfermedad arterial periférica, enfermedad de la arteria carótida o insuficiencia cardíaca? Si la respuesta es sí a cualquiera de estos, estás en la categoría de prevención secundaria, donde los beneficios de las estatinas están mejor establecidos. Esto no significa que debas continuar necesariamente con la estatina independientemente de los efectos secundarios, pero sí significa que la conversación con tu médico será diferente. Si la respuesta es no a todas estas, estás en la categoría de prevención primaria, donde los beneficios de las estatinas en poblaciones ancianas son cuestionables. Tienes fundamentos más sólidos para discutir si la terapia continua es apropiada. En tercer lugar, prepárate para una conversación con tu médico. Escribe tus preguntas con anticipación. Lleva información sobre tus síntomas si los tienes. Esté preparado para abogar por ti mismo si tus preocupaciones iniciales son desestimadas. Si tu médico no está receptivo a discutir tus inquietudes, considera buscar una segunda opinión. Diferentes médicos tienen diferentes perspectivas sobre este tema. Algunos son muy agresivos con la prescripción de estatinas independientemente de la edad. Otros adoptan un enfoque más matizado.